Al igual que en los tiempos de Pablo, mis hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, muy peligrosos para los creyentes. En una región hay persecuciones físicas, en otros países no, pero no deja de haber persecución, porque en Occidente el tipo de persecución a los cristianos ha cambiado. Y los tiempos peligrosos radican, mis hermanos, en el comportamiento de hombres que tienen apariencia de piedad, que están dentro de las iglesias, y que el propósito de ellos no es edificar a la iglesia, ni la santidad. Va más allá, es aprovecharse de la iglesia. Los escándalos que hay en las iglesias evangélicas, lo que se escucha en las iglesias evangélicas, lo que se ve en las iglesias evangélicas, da para asombrarse y mucho más de ahí. Y diríamos, ¿y cómo está pasando esto? Bueno, es que en la iglesia del Señor tristemente han entrado hombres y mujeres que no son creyentes. Y que su Dios no es el Dios de los cielos, el dueño de la iglesia. Hombres malos de corazón y de mente y de todo. Nosotros los vemos. Dice el apóstol Pablo que quienes así viven y actúan, él les recomienda a Timoteo evitarlos por el bien de su ministerio y de la iglesia. Y no es a los de afuera, porque nosotros sabemos que los de afuera no tienen al Señor y lo conocemos muy bien. Es lo que llamándose cristianos actúan de esta manera. Y Pablo recomienda que este tipo de cristianos que llamándose cristianos viven de esta manera y son así, dice que ni siquiera os juntéis con ellos. Ahora, ¿de qué forma nosotros sabemos o cómo nosotros sabemos quiénes son estas personas? Por la palabra. La palabra es la que califica o descalifica a alguien como ministro, como siervo de Dios, como seguidor de Cristo. Ni siquiera tenemos que ser nosotros juzgándole. Las mismas palabras declaran quién es la persona. Pablo le está recordando a Timoteo, su discípulo amado, que esto no es normal. A veces pensamos que las cosas van a ir de mal de peor para bien, que van a ir a mejorar, que las cosas van a cambiar. En el sentido de esto, mis hermanos, los tiempos no van a mejorar, van a empeorar. Ahora, los que estamos en Cristo, aunque veamos que las cosas van empeorando, para nosotros se pone mejor. Porque la esperanza de la iglesia es Cristo Jesús. Y nosotros sabemos que Él prometió que viene a buscar a su iglesia. Y que mientras más difícil se van poniendo los tiempos, eso nos indica que más cerca está su venida. Ahora, en relación a esto, en relación a problemas, en relación a que las cosas se van a ir poniendo o mejor o peor en relación a la iglesia, y la situación con este tipo de personas que se llaman cristianos van a ponerse peor. Porque cuando nosotros estábamos que no teníamos ni internet ni teníamos teléfono, que éramos análogos, no nos enterábamos de muchas de estas cosas. Primero, no pasaban tantas cosas tan terribles como están pasando, y segundo, si pasaban, uno no se enteraba tanto. Pero en los tiempos en que estamos demasiado tan digitales, la cosa, todo ha revolucionado para bien y para mal. Pero de que van a seguir pasando, van a seguir pasando. Van a seguir tiempos peligrosos, mis hermanos, van a seguir tiempos difíciles. Se van a poner mucho peor. Y el fin del enemigo es que las cosas que nosotros seguimos, que hacemos como creyentes, hacer entender de que lo que somos raros somos nosotros. Y ir normalizando cosas
que por las escrituras no son normales. La sociedad de hoy en día va cambiando, transformándose de forma tal que lo que pensamos como nosotros como creyentes somos los raros en la sociedad. Y va a seguir así. Aquí Pablo revela, mis hermanos, 19 características de estos hombres malvados. Lo vamos a ver en otra versión que nos dan a entender, son más claras. Serán fanfarrones. Ustedes saben lo que es una gente fanfarrón. La sociedad está llena de ese tipo de fanfarrones. Gente que se esponja así, se llena. Orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a los padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Ustedes saben que el mundo vive para el placer. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, les recomienda. Lo principal, mis estimados hermanos, es que esto comienza porque son hombres amadores de sí mismos. Y cuando el hombre se ama a sí mismo, como esta clase de personas, hace todo esto que el apóstol Pablo enumera aquí. Porque cuando el hombre se ama demasiado a sí mismo, como este tipo de personas, no le importa su amigo, no le importa su vecino, no le importa su mamá, no le importa su papá, no le importa con lo que pasa con los demás, solamente vive para sí mismo, sin importarle el bien de los demás. Él es el centro de todo. Yo y solamente yo. Porque aman solamente lo que ellos tienen y lo que ellos son. También el apóstol Pablo da una lista en Romanos capítulo 1, verso 29 al 31, que se puede comparar con esta. Estos hombres son semejantes naturaleza y estilo de vida, están reprobados, mis hermanos. Es una corrupción de lo más abajo, de lo más moral y espiritual. Sus vidas solo pueden ser vistas en lo dicho por Pablo, por el apóstol Pablo. No hay hombre justo, ni siquiera uno, no hay hombre que haga el bien. Todos se desviaron. No hay ni siquiera uno. Pues mire, la sociedad se está poniendo así. El resultado final, mis hermanos, de estos hombres con sus pecados es triste. Es desgarrador, porque carecen de vida espiritual. No tienen amor a Dios, no tienen amor ni respeto a Cristo, ni tampoco a la iglesia. Y de eso muchas veces lo vemos presencial, lo vemos en la televisión, lo vemos en la radio, lo vemos en las redes, lo vemos en toda parte. Pablo llega a la conclusión de que estos hombres, por no tener el Espíritu Santo, están propensos a perdición eterna. No hay salvación para ellos. Son amadores de los deleites más que de Dios, nos dice el verso 4 en su parte B. Y pudiéramos pensar que, como dice el verso aquí, que son amadores más de los deleites más que de Dios, pudiéramos pensar que es que ellos aman a Dios y aman también a los deleites. Y que aman los deleites en cierta magnitud un poco más que a Dios. No es así.
es que ellos no aman a Dios de ninguna forma. Ni más que los deleites, ni igual que los deleites, ni menos que los deleites. Dios para ellos no importa. Dios para ellos no existe. Dios para ellos no tiene importancia. Para ellos Dios es algo creado en la mente de los creyentes, algo que para ellos no sirve para nada. El Dios de ellos es su deleite de la carne. Lo sabemos, mis hermanos. Y para otros es el dinero que se ha convertido en el Dios de ellos. Que el Señor nos libre de caer ahí, a nosotros. Ellos no aman a Dios en lo absoluto, mis hermanos. En el deleite de la carne y del mundo no hay cabida para amar a Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro, o menospreciará al uno y amará al otro, pero no puede servir a dos señores. Y el autor de Santiago dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Sabes lo que está diciendo Santiago ahí? Es imposible que de una misma fuente con un solo tubo que salga agua salada y dulce al mismo tiempo. Por ejemplo, la tubería que llega del acueducto a nuestra casa. Usted no puede sacar dos tipos de agua de esa. No hay forma. O es salada o es dulce, pero no las dos al mismo tiempo. Por lo tanto, ninguna persona puede ser servidor de Cristo y servidor de los placeres del mundo y de toda la vanagloria de esta vida, porque es imposible. No podemos servir a dos señores. El verso 5 nos dice que tendrán apariencia de piedad. Y esto sí es peligroso. Porque el problema es que el que tiene apariencia de piedad aparenta ser cristiano, aparenta ser de la iglesia, aparenta ser lo que es la iglesia del Señor. Pero una cosa es apariencia y otra cosa es que sea. Ahora, ¿cómo podemos distinguir que una persona vive conforme a las apariencias? ¿O no? Su vida declara lo que es. Su estilo de vida, lo que habla, lo que dice, lo que es. Ahora, la palabra del Señor nos dice si es o no. Por eso es que el capítulo termina en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Porque ellas son las que nos dicen lo que somos. Ahora, este tipo de personas tiene apariencia de piedad, viven una forma en referencia a la hipocresía en la vida cristiana. Viven una vida de hipocresía. Aparentar lo que son. Hermano, y no se trata de apariencias. Se trata de que amemos al Señor y sirvamos al Señor de corazón puro y sincero. Que lo que se vea de nosotros sea lo que realmente somos nosotros. Que se vea que somos siervos del Señor, fieles al Señor, consagrados al Señor. Miren, lo más que somos es siervo. Son lo más lejos que podemos llegar. Y dice la palabra siervos inútiles. Y usted sabe que el siervo no se gobierna, el siervo no hace lo que quiera, el siervo lo manda a su señor, obedece a su señor y manda a su señor. Y es mandado por su señor. Por lo tanto, usted y yo tenemos que vivir conforme a como nuestro Señor nos manda, para agradarle a Él en todo lo que podemos hacer. En su vida interna, mis hermanos, y con su conducta, niegan la eficacia de su fe. Es una fe
de apariencia, vana. Se cumple en ello lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15, cuando describe que si el Señor no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. En esta gente, su fe, lo que ellos predican es vano, porque no le han creído, no han creído en el Señor. La recomendación de Pablo a Timoteo, mis hermanos, es que tengamos discernimiento, que podamos identificar a esta persona y que la evitemos. Hay muchos predicadores en las redes que muchos de nosotros lo vemos y muchas veces somos seguidores de ellos. Y cuando vemos lo que están predicando, tenemos que decir, están equivocados. Dejémonos de estar siguiendo tanta gente en las redes que nosotros sabemos bíblicamente que no son del camino y que están torcidos. No nos dejemos llevar de apariencia de lo que nosotros podemos ver. Las mismas escrituras lo describen a ellos lo que son. La insensatez de estos hombres, verso 6. Vamos a leerlo en la otra versión. Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables. Oigan este tipo de personas, lo que son. Son cristianos, entre comillas. Pues son de los que se la ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Este tipo de hombres. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad. Dicen que son cristianos, pero se oponen. Tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Este tipo de personas de vida corrupta se habían instalado en la iglesia en la época de Pablo. Y también hoy en día no solamente están instalados en las iglesias, sino que muchos de ellos se construyen una iglesia, se hacen dueños de una iglesia y son los pastores de esa iglesia mientras vida tenga. ¿Ustedes no han visto ese tipo de personas? Que en el patio de su casa construyen una iglesia y ellos son pastores de esa iglesia. Y muchas veces se meten a las demás iglesias. Se introducen sutilmente, ocultándose en la vida de los demás, usando el engaño para lograrlo, como sus intenciones son de continuo al mal. Mis hermanos, en el plano evangélico están pasando atrocidades. Porque las redes todo lo manifiesta. Pastores
violando niñas y niños en la iglesia. Ahí en Cabrera pasó un caso también recientemente. En la capital fue uno condenado a cárcel, pastor también. Y diríamos, pero eso hace daño a la iglesia. Sí, en un sentido sí, le hace daño a la iglesia, pero la iglesia del Señor es la iglesia del Señor, la verdadera. Y aunque otros vivan y actúen y hagan lo que quieran, la iglesia del Señor es su iglesia. Es más, yo considero particularmente que es mejor que cosas así salgan a la luz. Y van a salir a la luz porque al Señor nadie lo engaña. El Señor es el Señor de su iglesia y Él sabe todas las cosas. Ahora, nosotros como iglesia del Señor debemos de vivir alerta, atento a las cosas, mis hermanos, para que a nosotros también no nos engañen. Pablo, en su análisis de esta persona, este tipo de personas hasta tienen la astucia para engañar, en especial, dice aquí, a mujeres y mujeres de la iglesia. Mis hermanas, ustedes tienen que cuidarse. Y no solamente las mujeres, nosotros los caballeros también. Porque yo creo que en el tiempo que estamos viviendo la cosa está más peligrosa para nosotros los hombres que para las mujeres. Está peligrosa la situación. Seducen a mujeres, lo que Pablo está diciendo. No importa el método, ellos tienen su forma de seducirla. Como seres más vulnerables. Se aprovechan de tales debilidades por los deseos de su corazón, por su concupiscencia. Las arrastran a sus propias enseñanzas. Y posiblemente puede ser con el propósito también de alar también al esposo de esta mujer. Personas enseñando barbaridades con bases en las escrituras, según ellos, para engañar a otros. Yo me sorprendí en estos días con una mujer llamada pastora de aquí de Nagua, no sé dónde está su iglesia, no sé, fue en las redes que me salió, que ella se llama la suma sacerdotisa, que Dios le reveló que ella es la suma sacerdotisa. Está en las redes, una mujer con un léxico como de español, de haber vivido en España o de ser española, pero está aquí en Nagua. Y yo veo en las redes un paquetón de gente dándole aplauso y apoyándola. Mis hermanos, cuidémonos de la falsa enseñanza. Nosotros tenemos la verdad bíblica, la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Y estamos firmes en el Señor. Su palabra es verdad, la palabra del Señor. Y estamos en la verdad, en su Hijo amado. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas son las características de este tipo de mujer, pero no solamente de la mujer, también del hombre. Por cuanto no terminan de ubicarse en la verdad, son presas fáciles. El creyente sin base firme, el creyente sin fundamento sólido en la palabra, es una presa fácil para los que andan engañando. El que anda de aquí para allá y de allá para acá. Tenemos que tener buen fundamento bíblico y saber dónde estamos y en qué estamos, mis estimados hermanos. Carecen de solidez moral y de espiritual este tipo de personas. Dice el 4.3 que tienen una comezón de oír insatisfecha. Siempre están aprendiendo y consumiendo cualquier cosa sin lograr conocer la verdad. Tenemos que evaluar lo que nosotros escuchamos en las redes.
Y no solamente en las redes, porque no solamente están en las redes, están predicando en todas partes, están predicando en las calles y están dentro de las iglesias. Por eso el creyente no puede andar de iglesias en iglesias, sin saber dónde está. Así también estos resisten a la verdad. Y el apóstol Pablo pone aquí un ejemplo de resistencia de Janes y Jambres. Algunos dicen que fueron los que se resistieron a Moisés y Aarón cuando estaban en Egipto, aunque la Biblia no los menciona, pero este tipo de personas resiste la verdad. Es decir, el apóstol Pablo compara a este tipo de personas con estos dos, con Janes y Jambres. Este tipo de personas, cuando usted le habla con la verdad, con la palabra del Señor, resiste. Trate de predicarle a un testigo de Jehová. Pero esos son declarados. Esos son declarados de que están en el engaño.